Bienvenidos a la historia del currículum. En este video vamos a hablar de una de las construcciones sociales, culturales e históricas más relevantes de nuestros tiempos, de la Edad Moderna, el currículum. Hola, mi nombre es Dayana y yo les voy a hablar sobre la historia del currículum. El currículum, como lo plantea Aguirre Lora, no es una invención instantánea, sino que es una construcción histórica influenciada por los cambios sociales, culturales y políticos de cada época. Esta naturaleza histórica significa que el currículum evoluciona y se adapta a las necesidades de cada sociedad, siendo influenciado por las transformaciones ideológicas, tecnológicas y educativas. A finales de la Edad Media, con el nacimiento de las primeras universidades, comienza la necesidad de organizar la enseñanza formal. Estas universidades, que surgieron en Europa, como las de Bolonia, París y Oxford, respondían a la creciente demanda de una educación estructurada que estuviera alineada con los nuevos ideales del conocimiento y del desarrollo humano en la época de la modernidad. Como punto número 1 tenemos a las universidades. Estas instituciones son la primera manifestación clara de una organización formal en educación. La universidad medieval era un lugar donde se impartían conocimientos en las artes liberales, derecho, medicina y teología. La formalización de los estudios exigía un currículum que estableciera qué debía aprenderse y en qué secuencia. Este currículum no solo estructuraba el conocimiento, sino que también reflejaba la estructura jerárquica y social de la época, donde los saberes superiores como la teología tenían una posición más privilegiada. Como punto número 2 tenemos a los colegios, y los colegios funcionaban como centros de formación dentro del sistema universitario, ofreciendo una educación preparatoria para los estudios superiores. Algunos también se veían como internados, lo que subrayaba la idea de que la educación, como un proceso formal, es sistemático y totalizador. Los colegios se convirtieron en un eslabón esencial dentro de la estructura educativa formalizada, que iba más allá del hogar o del aprendizaje autodidacta. Y por último tenemos a las clases. La organización de los alumnos en clases y grupos homogéneos fue un avance crucial. Pero seguramente te preguntarás quiénes fueron los actores que intervinieron en la historia del currículum. Bueno, tenemos a los jesuitas, a los calvinistas y a Comenio. Estos tres juntos contribuyen al desarrollo de lo que conocemos como educación hoy en día, la educación moderna. Los jesuitas, a través de la Compañía de Jesús, tuvieron un impacto significativo en el currículum de las escuelas europeas y de otras partes del mundo. Promovieron una educación humanista, rigurosa y sistemática. Todos conocemos la famosa Ratio Studiorum. Este es un documento realizado en 1599 y se considera de las primeras sistematizaciones del currículum en Europa. Además, sirvió como modelo estandarizado para todas las escuelas jesuitas. A través de él se organizaban los estudios en diferentes niveles, incluyendo estudios clásicos, humanidades y ciencias. Bueno, hasta hoy en día es considerado como una base fundamental para los planes y programas de estudio. Después tenemos a los calvinistas. Este movimiento influyó en el currículum educativo, particularmente en las regiones donde se estableció la doctrina de Juan Calvino, en Suiza, en los Países Bajos y en Escocia. Y aunque los calvinistas no desarrollaron un documento curricular tan formal y sofisticado como el Ratio Studiorum, sus ideas sobre educación influyeron en la forma en la que se organizó el currículum en las escuelas protestantes. Finalmente tenemos a Comenio, considerado el padre de la pedagogía moderna y de la didáctica. Su aporte en la práctica curricular es simple. Promovió una nueva organización escolar. Revolucionó el currículum al proponer métodos más inclusivos y centrados en el alumno en un momento en el que la educación era muy rígida. Además, fue de los primeros en proponer la idea de que todos los niños debían recibir educación. Esta idea de la escuela universal impactó en el diseño curricular. ¿Qué papel tiene el currículum en México? En México, la formalización del currículum como un concepto pedagógico aparece de manera más clara a partir de los años 70 del siglo XX. Y hubo dos factores que influyeron en el desarrollo del currículum en México. El primero, las políticas educativas. En los años 70, las reformas educativas en México se orientaron hacia una mayor cobertura educativa y hacia la búsqueda de un currículum que no solo sirviera para transmitir conocimientos, sino para preparar a los ciudadanos para los retos sociales, económicos y políticos del país.
Y por otra parte, durante este tiempo, varios académicos comenzaron a investigar y a escribir sobre el currículum desde una perspectiva crítica y contextual, buscando adaptarlo a las necesidades de la educación mexicana. Algunos de los autores nacionales son María Esther Aguirre, Ángel Díaz Barriga, Alicia de Alba y Raquel Glassman.